El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta serie de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Nuevamente, bienvenidos. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Mario Enrique Cano León. El doctor es especialista en anestesiología y cuenta con un posgrado en medicina del dolor y de cuidados paliativos. Como sabemos, pues todos en alguna etapa de nuestra vida hemos sufrido alguna situación de dolor. Puede ser leve, moderada o severa. Sin embargo, es importante conocer que existen especialistas que se encargan de determinar, manejar y controlar este tipo de molestias. El dolor es considerado una urgencia, no solamente en los pacientes oncológicos, sino en todas las personas pueden presentar alguna molestia. Como ya hemos platicado en algunos webinars, existen dolores de tipo neuropático, dolores como el que nos habló el doctor Fernando Torres Apiaín a nivel de columna, en fin, una serie de dolores y circunstancias que hacen que nuestra calidad de vida no sea la adecuada. Es por eso que el día de hoy el doctor Cano nos hablará un poco sobre las alternativas no farmacológicas que se utilizan para manejar el dolor. El doctor es egresado del Hospital de Alta Especialidad del doctor Gustavo Rovirosa en el área de anestesiología. Posteriormente hizo un posgrado en algología y cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Actualmente es responsable del curso de dolor y de cuidados paliativos de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS en la 48 y funge como médico especialista en la unidad de dolor y de cuidados paliativos en el Hospital Médica Campestre. Doctor, bienvenido. Sabemos que tiene mucho que platicarnos sobre el manejo del dolor y estamos para escucharlo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Memo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación de tu parte y asimismo al doctor César Conrado, director responsable del Centro Médico Cardiovascular, por la oportunidad de darles esta plática, ¿no? Una charla, hacerla la más amena posible sobre este tema que es bastante frecuente, lo que es el dolor. La plática que vamos a dar el día de hoy va a ser sobre el manejo, el manejo avanzado, o más que nada las alternativas no farmacológicas que tenemos para lograr un buen control en el paciente. El dolor, ese es uno de los síntomas más comunes y más frecuentes que todos los médicos, desde médicos generales hasta médicos especialistas de todas las especialidades que hay en el medio médico. El dolor es uno de los síntomas que más frecuentemente se presenta o más aqueja a las personas, muy independiente de la patología o la enfermedad de fondo. Asimismo, pues bueno, ¿qué es el dolor? Realmente hay muchas definiciones, hay muchas definiciones en el mundo, dependiendo inclusive en los continentes o las especialidades, dan una connotación a lo que es el dolor. Pero básicamente hay un organismo a nivel mundial que se encarga de definir y poner las pautas o las guías en lo que es el tema del dolor, ¿no? Y lo que es la IASP. Esta organización, desde hace muchos años, ya más de 15 años, hizo esta última modificación de la definición de dolor, que la expone como una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar asociada a un daño tisular o descritos en términos de dicho daño. Esta definición realmente ya es algo vieja, ya tiene muchos años, pero sigue estando muy vigente. En la última modificación que se hizo a esta definición fue meterles la parte emocional dentro de la definición, puesto que se empezó a identificar o se identificó en ese tiempo de que habían muchas situaciones psicológicas o emocionales que pudieran
los pacientes manifestar cuando presentan el dolor, ¿no? Bien, como mencionaba, el dolor es importante saber y comprender lo que es el dolor. El dolor es un síntoma nada más, que realmente no hay una manera muy exacta de poder medir y saber que realmente la persona está manifestando teniendo el dolor. Básicamente es algo que siente el paciente, ¿no? Por eso se llama un síntoma, que al final uno como médico creemos en el paciente, ¿no? Y sobre todo, bueno, aquí ya viene parte de lo que es el interrogatorio y la exploración del paciente, y sabiendo la enfermedad de fondo podemos saber realmente qué tipo de dolor tiene, dónde tiene el dolor y más que nada ofrecer alternativas, ¿no? Que pueden ser, inicialmente son farmacológicas. Tenemos una gama muy grande, impresionante actualmente de medicamentos que se utilizan para controlar el dolor, y posteriormente, cuando estas terapias no resultan o fallan, pues bueno, todavía tenemos o hay procedimientos en los cuales pueden ser pequeños o procedimientos ya un poquito más complejos para el buen control del dolor. Una de las cosas importantes de controlar el síntoma del dolor es que es una de las primeras causas, ¿no?, de ausentismo laboral, y por lo cual crea un problema tanto económico, tanto al paciente, el núcleo familiar y propiamente en las empresas en las que laboran los pacientes. Bien, bueno, ya tenemos el paciente o la persona que está manifestando dolor. ¿Qué alternativas tenemos? Como mencioné, inicialmente, el primer tratamiento que damos para controlar el dolor son las terapias farmacológicas. Actualmente contamos con una gama muy grande de medicamentos para poder controlar este síntoma del dolor. Hay muchas guías que nos sirven como de apoyo para poder saber y qué medicamentos dar a la persona dependiendo del tipo de dolor. Aquí, como ven en la diapositiva, bueno, esa es una de tantas guías que existen. Esta se llama una escalera analgésica de dolor, que en la cual, para entenderlo, menciona o pone una escalera en la cual en el primer escalón como ven aquí en la diapositiva, los medicamentos que se utilizan para este primer escalón, que es para un dolor leve, realmente ahí tenemos los medicamentos antiinflamatorios, que realmente hay muchísimos actualmente. ¿Como cuáles? Tenemos la familia de diclofenaco, naproxeno, indometacina, ketoprofeno, desketoprofeno, etcétera. Toda esa gama de medicamentos pertenecen a la familia de los antiinflamatorios no esteroideos. Estos medicamentos, dependiendo de lo que tengamos en mente que tenga hacia el paciente, puede ser propiedades más analgésicas que antiinflamatorias, más antiinflamatorias que analgésicas, antiespasmódicas, básicamente es para el dolor cólico. Otros son más antipiréticos, poco analgésicos, etcétera. Este es uno de los primeros medicamentos que normalmente se da para cuando se tiene un dolor leve en un paciente de primer contacto en la consulta. Bien, ¿qué otros medicamentos tenemos aquí? Tenemos el paracetamol, que es un medicamento que, a pesar de que no es nuevo, tiene muchísimos años, décadas que usamos el acetaminofén. Este medicamento es un buen analgésico todavía, aparte de sus propiedades antipiréticas. ¿Qué otros medicamentos tenemos aquí? Tenemos los medicamentos que se utilizan para un dolor que llamamos neuropático. Este tipo de dolor neuropático, ¿cuál es? Es cuando la persona o el paciente empieza a estar refiriendo que su dolor es tipo urente, quemante, ardoroso, punzante, que lo puede manifestar en la cara, en los brazos, en las manos, en las piernas. Este tipo de dolor se llama dolor neuropático.
para este tipo de dolor, los antiinflamatorios, como los que acabamos de mencionar, el ketorolaco, naproxeno, etcétera, tienen muy poca acción. Mejoran hasta cierto punto, algunos pacientes sienten que mejoran el dolor, pero realmente no se logran controlar. Para este tipo de dolor existen otros medicamentos muy comunes en el medio, que le llamamos gabapentoides, los cuales son como la pregabalina, la gabapentina, carbamazepina, oscarbazepina, etc. Estos medicamentos, inicialmente cuando se crearon, no se crearon con el fin de usarlos para el manejo del dolor. Estos medicamentos, en su momento cuando se crearon, tienen otro tipo de acciones, ¿no? Unos son anticonvulsivantes, hay otros medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, que también por su mecanismo de acción se ha visto que ayuda bastante en lo que es este tipo de dolor neuropático. ¿Qué otros medicamentos tenemos en el primer escalón? Últimamente, y este año yo creo que vamos a estar escuchando más sobre eso, tenemos los medicamentos como el cannabis, que pues este año iniciamos ya con la autorización del uso del cannabis en México, supuestamente ya es legal usar el cannabis con uso medicinal. Todavía no se ha descrito muy bien cómo va a ser las directrices de cómo se va a recetar, dónde lo va a adquirir el paciente, qué tipo de presentaciones de cannabis son las que van a autorizar en México. Todavía yo creo que durante todo este año eso es lo que ahora nuestros senadores y diputados van a tener que establecer muy bien cómo va a ser la mecánica de recetar esta clase de medicamentos. Si va a recetar una receta especial que normalmente se usa para los derivados de la morfina, que son unas recetas especiales con un código QRS, que solamente médicos registrados ante la COFEPRIS se pueden expedir. O quizás vaya a ser con una receta común y corriente, que nada más lleven los datos del médico. Aún no se sabe, o sea, no han puesto muy bien las directrices de cómo se va a manejar lo que es el cannabis, ¿no? Y el cannabis, pues bueno, hay que, va a ser un buen tiempo en el cual se tiene que dar una buena difusión, porque a veces se tiene la idea, y eso por pacientes que llegan a la consulta y me dicen que el cannabis, tienen la idea de que el cannabis va a ser, que es la panacea en cuestión de medicamentos para el control del dolor. Realmente no es así. El cannabis, pues dependiendo del tipo de la planta donde se produzca, hay varios tipos de planta de marihuana, el cual hay unas plantas que son más con propiedades analgésicas, hay otro tipo de planta que tiene más propiedades ansiolíticas, calman a la persona, y hay otro tipo de planta en la cual tiene más propiedades antieméticas. Entonces, dependiendo de dónde provenga la sustancia, pues bueno, es el efecto que se va a tener en la persona. Y que también es importante, el cannabis propiamente solito realmente no es, vamos a decir, el analgésico idóneo, no. El cannabis es un buen medicamento, pero en una terapia coadyuvante. O sea, usar cannabis, pero eso no va a eximir que la persona, para su buen control de su dolor, vaya a estar utilizando otra clase de medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos con el cannabis. Bueno, cuando una persona tiene un dolor moderado, pues bueno, ya ahí ya entran otro tipo de medicamentos, aparte de todos los que acabo de mencionar, que ya son derivados de la morfina. Pero aquí estos medicamentos derivados de la morfina los llamamos opioides débiles. Básicamente tenemos dos que circulan en lo que es en nuestro país. Uno es el tramadol y el otro es la codeína, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de dolor que tenga la persona, pues se escoge el opioide que más sea adecuado a esa clase de dolor. Más aparte, utilizar algunos de los medicamentos del primer escalón. Eso recae en un concepto que se utiliza mucho en el área de dolor que se llama analgesia multimodal. Cuando el dolor no es moderado, es el dolor severo, pues bueno, ya ahí empezamos a utilizar medicamentos ya propiamente derivados de la morfina, potentes. Tenemos a la morfina, tenemos oxicodona, muchos medicamentos potentes. Claro está, aquí hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos porque muchos de ellos tienen
efectos adversos que, si no se tiene el cuidado de identificar muy bien la intensidad del dolor y el tipo de dolor, tienen ciertos efectos adversos que a veces los pacientes no pueden tolerar bien y no se controlan de manera adecuada el dolor. Y cuando el dolor no se puede controlar con estos medicamentos derivados de la morfina, propiamente opioides potentes, existen procedimientos invasivos, propiamente en la rama del dolor, que se utilizan para mediar o disminuir de una manera importante el dolor. Nunca estos procedimientos, bueno, depende también de cada caso, pero la mayor parte de los procedimientos que nosotros digamos, el dolor se va a controlar al 100%, no es así. Disminuye una cantidad muy importante el porcentaje del dolor. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Las terapias que hay habituales para el control del dolor, ya sea leve o moderado, el paciente se puede controlar mejor el dolor y obviamente tener una mejor calidad de vida. Hay muchos esquemas, ese es uno de tantos, el de la escalera analgésica que acabo de mencionarles. Hay otros que hablan como este que se llama ascensor analgésico. Básicamente, en ese esquema menciona que si una persona tiene un dolor severo, no se tiene que escalar o dar primero un antiinflamatorio y si no resulta en unos días, darle un opioide débil y pasar unos días y si no se controla, pues ya llegar a un opioide potente. Con el ascensor analgésico lo que menciona es si el paciente tiene un dolor severo, debemos empezar dándoles lo que es un opioide potente. Claro está, el manejo de los opioides potentes, pues básicamente tiene que ser alguien que tenga la experiencia en el uso de estos medicamentos y obviamente que esté registrado ante la COFEPRIS para que puedas pedirlos con una receta especial que tiene un código QRS. Bien, en este esquema vemos lo que les he mencionado, ¿no? Son todos los medicamentos que podemos encontrar en el medio, en el ambiente médico. Todos estos son con el fin o tienen un mecanismo de acción en la cual nos sirve para el control del dolor. Ahora, al fallar las terapias analgésicas habituales, estoy en específico, si nos centramos en el primer escalón analgésico, en los cuales están los antiinflamatorios, el cannabis, los anticonvulsivantes o los antidepresivos. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno, se tiene que empezar a utilizar las terapias con analgésicos potentes, ¿sí? Obviamente, dependiendo del tipo del dolor. Pero en algunas ocasiones, dependiendo de la patología que se tenga, de la enfermedad que se tenga de fondo, que esté ocasionando el dolor, en muchas ocasiones, estos analgésicos potentes no funcionan, falla lo que es el tratamiento y el control del dolor. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues aquí entra ya la parte de los procedimientos invasivos del área del dolor para tratar de mediar y controlar el dolor. Actualmente en México realmente vamos muy a la par, a la vanguardia a nivel mundial. Tenemos casi todos los analgésicos potentes en el mercado, con excepción de estos últimos meses que por situaciones políticas sí ha habido una escasez de los medicamentos por la pandemia. Hay algunos laboratorios que no están produciendo los medicamentos, entonces ahorita sí es un periodo muy crítico en cuestión de los analgésicos para conseguirlos, pero bueno, en realidad tenemos todos. Tenemos morfina, tenemos tapentadol, tenemos terapias transdérmicas en forma de parches, los cuales contienen algunos buprenorfina, fentanilo, tabletas de codeína, etcétera. Realmente tenemos una gama muy importante de medicamentos. Claro, la mayor parte de los opioides potentes, pues, necesitan de esta receta especial que tiene un código QRS. En México es un tabú de que solamente el algólogo puede estar recetando esta clase de medicamentos. En realidad, cualquier médico puede recetar esta clase de medicamentos, siempre y cuando tenga una cédula profesional
se tiene que registrar ante la COFEPRIS y les dan sus folios de estas recetas. Claro, aquí lo peligroso pues es la parte que debe tener una experiencia esta persona en el manejo de esos medicamentos. Ahora, cuando las terapias con opioides potentes no funcionan o la persona presenta muchos efectos adversos del medicamento, no lo tolera, no hay un control adecuado del dolor, pues bueno, entonces aquí ya entra la parte o las alternativas que se tienen para poder mejorar el control del dolor y que la persona tenga una mejor calidad de vida. Habitualmente los procedimientos intervencionistas, el objetivo es mejorar un 50, máximo un 70% del dolor base que se tiene para que la persona, en algunas ocasiones, ya se controle bien con terapias habituales del dolor, pueda regresar a trabajo, pueda disfrutar mejor todo lo que es actividades recreativas, mejorar su calidad de vida y obviamente al disminuir de manera importante la intensidad del dolor y utilizar terapias analgésicas más convencionales, voy a decirlo así, la parte económica también es algo que impacta en el bolsillo, por decirlo así, de la persona. ¿Por qué? Porque los analgésicos, mientras más potentes son más caros. Entonces, pues obviamente, si ya no va a ser necesario que esté tomando medicamentos potentes y ya utilice medicamentos menos potentes, pues obviamente eso impacta en los costos y en los gastos que se tiene en la persona. Bien, voy a empezar hablando sobre qué podemos hacer cuando tenemos un dolor periférico, y al hablar de periférico me refiero a brazos, piernas, cara, para mediar un dolor que no se puede controlar con medicamentos. Este tipo de procedimientos de bloqueos periféricos es cuando existe un dolor localizado, ya sea en una pierna, brazo, cara, etcétera, y que las terapias analgésicas no puedan mejorar o controlar adecuadamente el dolor. Un ejemplo muy característico de esto pudiera ser lo que es la neuropatía posherpética. Las personas cuando les da esta infección por herpes y que desgraciadamente el tratamiento quizás no muy oportuno o no muy completo, ¿qué sucede con estas personas? Que pasa el periodo de la infección, cicatrización, les quedan cicatrices dolorosas. Entonces aquí tenemos un dolor intenso, muy urente, neuropático, muy bien localizado. Entonces, en esta clase de personas, los bloqueos periféricos están indicados. Obviamente, antes de llegar a eso, lo primero que se hace es dar terapia farmacológica enfocado a estos dolores localizados, periféricos. Hay terapias orales como la pregabalina, gabapentina, el tramadol como analgésico. Y de un año para aquí, para este tipo de dolor neuropático periférico localizado, entró a México un parche que se llama un parche de lidocaína, se llama Versatis. Este parche, pues lo que hace básicamente es se coloca en la zona de donde se tienen las lesiones o donde se tiene el dolor neuropático localizado, y lo que hace es adormecer esa zona. Y obviamente el dolor mejora mucho, ¿no? Porque se adormece. Y obviamente esta clase de terapia con el parche siempre tiene que ir acompañada de todas maneras con medicamentos orales, ¿no? Ahora, cuando estos medicamentos, ya sea que no puedan controlar bien el dolor, porque hay muchos casos así, o que realmente este tipo de terapias, el costo de los medicamentos, pues empiezan a impactar en la persona, en lo que es en los gastos. Aquí lo que se hace es como voy a decir, bloqueos periféricos o una neurólisis en las cuales se localizan los nervios que están ocasionando el dolor en esa zona y se inyecta ciertas sustancias químicas. En México contamos con dos, que lo que es el alcohol y el fenol. Este tipo de sustancias lo que hacen es adormecer esa zona que está doliendo
¿Y qué sucede? Pues la persona realmente se la adormece, o sea, ya no sienten el ardor, nada más sienten dormido, pero ya no les duele. Y obviamente, pues eso impacta bastante en la persona, en que ya no siga consumiendo y distintos tipos de terapias, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Este tipo de procedimientos se hacen en consultorio, es algo bastante sencillo, que en la cual es realmente hasta ambulatorio, ¿no? O sea, en lo que es el tiempo de una consulta se realiza el procedimiento y el beneficio que se tiene, dependiendo de la sustancia que se utilice, se puede tener esta parte adormecida 3 meses, 6 meses, dependiendo de cada caso, ¿no? La neuropatía posherpética es uno de ellos. Otro que también es un poco frecuente, puede ser cuando se realizan a veces algunas cirugías que son bastante cruentas o grandes. En algunas personas, el área de la cicatriz les queda dolorosa, les duele, les arde, no toleran que los toque la ropa, el agua, etcétera. En estos casos también se puede hacer esta clase de procedimientos en las cuales se duermen los nervios que son responsables de esta parte de la cicatriz que duele. Hay otro tipo de bloqueos periféricos que se pueden hacer en el consultorio, dependiendo de cada caso. Hay veces que se tienen quistes dolorosos, más periféricos, alguna articulación que también que esté ahí, vamos a decir, desgastada, artrósica, y que para mejorar esa parte del dolor, en el consultorio también se puede hacer este tipo de bloqueos. Ahí sí ya, cuando ya es algo ya más profundo, pues ya se utiliza otro tipo de apoyo de equipos. Uno de ellos son con neuroestimuladores, que en estos, pues básicamente es como una aguja que se va metiendo y este equipo va detectando, va haciendo pruebas motoras y sensitivas en la parte del nervio y así podemos saber que estamos localizamos el nervio que está ocasionando el dolor. Y ya una vez localizado, pues obviamente se inyecta el neurolítico. También puede ser por ultrasonido. Eso últimamente, en los últimos años, esto ha estado un poquito más de moda. También se hace en el consultorio y asimismo, pues un poco más de seguridad. Bien, ahora, estos son unos ejemplos de los bloqueos que se pueden hacer en consultorio. Pero bueno, hay otras patologías un poquito más complejas en las cuales que no se pueden realizar en un consultorio, que ya necesitamos ya apoyo de una fluoroscopía de rayos X continuo, en la cual pues ahora sí tenemos que entrar básicamente a un hospital para realizar esta clase de procedimientos. Algunos ambulatorios, otros no ambulatorios, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero bueno, este tipo de procedimientos ya es cuando se tiene una patología más compleja. Ejemplos. Hay personas que quedan con dolor después de una cirugía de columna, un ejemplo, que los instrumentan y en algunas ocasiones quedan con dolor residual, que puede ser en la zona quirúrgica o puede ser también un dolor en forma de calambres hacia las piernas radicular. Ese es uno de ellos. El otro es el cáncer, que últimamente pues el cáncer ha ido aumentando tanto en frecuencia y en la población mexicana y realmente ya es, desde hace muchos años ya es una enfermedad, es un problema de salud pública. Y dentro de todas las connotaciones del manejo del cáncer, en el cáncer es muy importante lo que es el tratamiento de quimioterapia, los tratamientos curativos o paliativos de quimioterapia, la radioterapia, todo en su conjunto es parte importante. Y desde hace ya más de 15, 20 años se ha estado insistiendo que donde hay un servicio de oncología, tiene que haber un servicio de dolor y de cuidados paliativos. Aquí, dentro de los cuidados paliativos, que eso es un tema un poquito más extenso aparte, es nada más claro tener en cuenta lo siguiente. Dentro de los cuidados paliativos, básicamente se trata a la persona, mejorar su calidad de vida a la persona para que tenga una muerte más digna en el momento que sea, dependiendo de la enfermedad y el estadio clínico,
Pero el manejo del dolor es uno de los síntomas que más se presenta en las etapas terminales de una enfermedad con cáncer. Entonces, y que muchas veces las terapias analgésicas que hay, inclusive opioides potentes, derivados de la morfina, la propia morfina, que no logran controlar bien el dolor. Entonces, muchos de los procedimientos intervencionistas que hay son con fines paliativos y que se utilizan perfectamente. Claro está, se valora al paciente, ¿no? Dependiendo del estado físico de la persona, es como se van ofreciendo esta clase de procedimientos. En sí, son ejemplos, ¿no? Básicamente de esto. Voy a hablar brevemente de algunos, para que tengamos idea de lo que tenemos a la mano o lo que podemos ofertar o ofrecer a una persona para mejorar su calidad de vida. Bien, uno de los procedimientos que hacemos son todos aquellos dolores que nosotros decimos que son, que tienen un componente simpático importante. El sistema simpático, pues es un sistema que tenemos como una foto que aparece desde lo que es el coxis hasta lo que es a nivel cervical. Y dependiendo, es una vía nerviosa, es un cordón nervioso que no está dentro de la columna, está fuera de la columna, ¿no? Dependiendo del sitio, pues a un costado de la aorta, ¿no? Este sistema es importante porque muchos de los tumores, cánceres, vamos a hablar abdominales, tienen este componente simpático. Muchos procedimientos, cuando se inhibe este cordón nervioso, la parte donde se tiene el tumor, realmente disminuimos bastante lo que es el dolor. Asimismo, cuando se tienen otro tipo de patología, personas que han operado en varias ocasiones y que hacen fibrosis en el abdomen, y que quedan con dolor visceral, cólicos en el abdomen, este tipo de procedimientos son los que se pueden realizar para mejorar. Otro de los procedimientos es en las piernas, cuando se tienen isquemias, que la circulación no es muy adecuada en las piernas, las personas pues obviamente pasan con dolor. Entonces hay procedimientos que también se realizan para producir una vasodilatación y mejorar lo que es el dolor, ¿no? Bien, vamos de arriba para abajo. Voy a mencionar los principales, no los principales, los más frecuentes que tenemos a la mano. Uno de ellos es la neurolisis, neuroablación de los nervios esplánicos. Este procedimiento es un procedimiento que se ha guiado por rayos X. Se puede hacer en quirófano con un arco en C o en una sala de hemodinamia, en cualquiera de los dos sitios, nada más que se cuente con la fluoroscopía continua. Se hace bajo sedación, es una sedación leve. En algunas ocasiones hay ciertos autores que lo mencionan que se puede hacer sin sedación, pero realmente este procedimiento se hace específicamente cuando se tiene un dolor en la parte del hemiabdomen superior. Vamos a hablar técnicamente de lo que es del ombligo para arriba. Entonces, la persona, obviamente, si se le va a hacer este procedimiento es porque no se está controlando bien, no se está paliando bien el dolor. Entonces, la posición que se coloca a la persona es boca abajo. Entonces, pues se necesita el apoyo de un anestesiólogo para que le dé un poco de sedación y analgesia y la persona pueda tolerar adecuadamente la posición. ¿En qué padecimientos o qué enfermedades podemos recurrir a esta clase de procedimientos? La mayor parte son oncológicos, la mayor parte. Puede ser en el cáncer de páncreas, cáncer de estómago, en la parte superior del intestino delgado, hepático o de vías biliares. Pero también hay ciertas enfermedades, ciertas patologías no tan frecuentes, que en las cuales puede haber una afectación en las vías biliares o en el hígado, en el estómago, después de alguna cirugía o después de algún procedimiento en las cuales las personas quedan con un dolor crónico en esa parte del abdomen. Ese tipo de personas son también candidatas a esta clase de procedimientos. Cuando se hace esta clase de procedimientos es bien importante. Aquí lo que se utiliza es la vía principal del dolor. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando se realiza no se quita el 100% del dolor. Realmente este procedimiento, si se realiza, no es para que digamos, el 100% del dolor se va a quitar. No, vamos a inutilizar la vía principal del dolor. El dolor mejora mucho así. Hay ocasiones que hasta un 70%, otros dicen hasta un 80% puede mejorar el dolor, pero queda un dolor residual. ¿Y por qué? En el abdomen, mucho del componente de la vía del dolor es por este sistema simpático, este cordón nervioso que les estoy diciendo, pero también tenemos otras fibras nerviosas que las cuales no se integran a este sistema, sino se meten adentro de la médula, en columna. Entonces, obviamente, esas pues no las podemos quemar ni inhibir de manera completa, ¿no? Entonces, aquí, cuando se realiza esta clase de procedimientos, inutilizamos la vía principal del dolor. Entonces, el dolor va mejorando más o menos en ese porcentaje. Otro de los procedimientos que últimos años, se ha estado retomando o se ha estado realizando más es la simpatectomía percutánea, o algunos le llaman bloqueo simpático lumbar, que tiene ciertas indicaciones. Básicamente, todos aquellos dolor que esté mediado por este sistema en la parte de las extremidades inferiores, básicamente, últimamente, cuando se tienen isquemias, ya sea por trombosis arteriales, en las cuales el compromiso circulatorio en la extremidad se ve comprometida. Este tipo de personas que presentan esta patología les duele mucho, y el dolor aquí es mixto, duele como un dolor neuropático, pero también duele el músculo, les duele todo realmente. En esta clase de personas se puede realizar esta simpatectomía. Claro está, este procedimiento nunca es de primera elección para esta clase de enfermedades. Primero, si se tiene una trombosis arterial, obviamente ahí el angiólogo es el experto en esto, debe de valorar si no hay un procedimiento definitivo en cuestión de mejorar la perfusión de la pierna, ¿no? Puede ser un injerto, puede ser una angioplastía percutánea, que últimamente es el estándar para esta clase de trombosis. En los pies diabéticos, últimamente con la enfermedad del COVID, una de las complicaciones, de las secuelas que va dejando esta enfermedad son las trombosis arteriales, y son dolorosas. Entonces, que en las personas a veces por la patología, por los estragos que deja el COVID a nivel pulmonar, a veces pues no se les puede hacer una cirugía realmente grande. Entonces, esta clase de procedimientos mejoran lo que es la circulación en la extremidad, y obviamente mejoran el dolor. Bien importante, al realizar este tipo de procedimientos, lo que hace es que produce una vasodilatación. Pero ojo, las arterias, cuando son por aterosclerosis, y eso es que las arterias se endurecen, esas arterias realmente ni con la simpatectomía se va a vasodilatar. La vasodilatación que se obtiene con esta clase de procedimientos es de la vasodilatación periférica, de los vasos pequeños, los que no están endurecidos o trombosados, son los que se van a vasodilatar y son los que van a hacer que llegue la sangre al nivel de la pierna o del pie o del dedo, ¿no? Últimamente se ha estado retomando esta clase de procedimientos porque se ha visto que las personas mejoran mucho su síntoma, el dolor, que aquí el dolor básicamente es porque no llega la suficiente sangrado en la extremidad, ¿sí? Bien. Otro de los procedimientos que se hace es el bloqueo de hipoglásico inferior, que este tipo de procedimientos es cuando tenemos un dolor que se encuentra en el abdomen inferior. Vamos a hablar del ombligo para abajo. Igual, puede ser por cáncer o puede ser por cualquier otro tipo de patologías, ya sea como dolor en hueco pélvico, ginecológico, endometriosis o cicatrices postquirúrgicas. También están indicadas esta clase de procedimientos. Como ven aquí en esta imagen, ahí se ve, ese es el punto en el cual se produce el procedimiento. Bien, el bloqueo de ganglio impar o de Walter, ese es otro procedimiento que está indicado cuando se tiene un dolor muy específico en lo que es en la parte perianal. Puede ser también por un cáncer, ya sea anal, de recto, vagina, etcétera. También es un procedimiento que se realiza cuando se queda con un dolor
post-radioterapia, que se llama proctitis post-radioterapia, o sea, les duele la parte final del recto, en el ano. Entonces esta clase de procedimientos se realiza y mejoran muchísimo la parte del dolor. Todos estos procedimientos que estoy mencionando, todos son guiados por rayos X. Algunos se utiliza lo que es el neurolítico de manera química, y otros se utiliza la radiofrecuencia, que es básicamente colocar una punta activa de, imagínense una aguja, un trocar largo, y la punta lo que va a hacer es calentar, producir calor, y lo que hacemos es una lesión de calor. Dependiendo del procedimiento es en los cuales se puede hacer, en algunos no se puede hacer, únicamente de la manera química. Bien, en lo que es la terapia de radiofrecuencia, ya hablando específicamente de esto, últimamente se ha estado retomando o estando más de moda en lo que es en el manejo del dolor de columna, ¿no? El dolor lumbar o cervical, el dolor que tienen las personas, ya sea por desgaste de las articulaciones de la columna, por una secuela de una cirugía de instrumentación de columna, por hernias de disco, etcétera. En todos estos se ha estado utilizando la terapia con radiofrecuencia. Hay muchos dispositivos para el uso de la radiofrecuencia. Se puede usar intradiscal, en abombamientos pequeños, para mejorar, dejar esta parte de lo que el disco ya no les duele. Mejora mucho los síntomas en lo que es en las personas que sienten calambres, en dolor de espalda. Más sin embargo, aquí es algo bien importante. No todas las personas son candidatas a esta clase de procedimientos que tienen una patología en columna, no. En las personas en que se tiene unas hernias de disco, tienen compresiones importantes y tienen estabilidad de columna, pues estas personas no son candidatas a esto. Únicamente ahí es la instrumentación. Bien. Otro de los procedimientos que se hace es la cementación de los cuerpos vertebrales, ya sea xifoplastia o vertebroplastía, en las cuales si hay un desgaste y fracturas en la parte de la vértebra, pues lo que se hace es un procedimiento percutáneo en la cual no se abre, se mete un trocar guiado por rayos X a la vértebra que está lastimada, y ahí se deposita una sustancia que se llama metilmetacrilato, es como un cemento biológico, y como ven en la imagen, se solidifica, y entonces la vértebra queda hasta cierto punto consolidada. Hay otras terapias intervencionistas que consisten en colocar unos estimuladores de cordones posteriores o bombas implantables. Esas son terapias un poquito más avanzadas, un poquito más caras, que también son terapias que se pueden hacer cuando alguna de las previas que les acabo de mencionar, no logran el fin que uno quiere. La consideración más importante, es importante saber que el dolor, estos tipos de procedimientos para mejorar la calidad de vida de la persona y para que se reintegre básicamente a la sociedad en las condiciones más naturales. Mejorar la calidad de vida. Bien, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su presentación. Bueno, pues entramos al módulo de preguntas y respuestas. Doctor, si nos apoya, tenemos por aquí algunas preguntas de los participantes de webinar, pues que nos gustaría nos apoyara a contestar. Primero que nada, nos están comentando, ¿en qué momento, pregunta Avi, ¿en qué momento debo preocuparme cuando persiste un dolor? ¿O en qué momento debo de recurrir a un médico? Bien, aquí hay que definir bien. Cuando tenemos un dolor agudo y que la causa o la patología es reciente, obviamente hasta para un dolor agudo hay que acudir a un médico, ¿no? Para que le dé la terapia más adecuada de ese cuadro agudo. Pero al hablar de acceder ya sea a un control de dolor más especializado de algunos de los procedimientos que les acabo de mencionar, es cuando el dolor ya se cronifica. Hablar de cronificación del dolor técnicamente es cuando ya un dolor ya pasa más de 3-6 meses. Pues en esos casos hay que ya hasta cierto punto acercarnos a especialistas en esa área, ¿no? del dolor, ya sea
Si es alguna patología muy bien específica, como, no sé, columna, acercarse primero a un neurocirujano, a alguien que les haga el diagnóstico, pero si realmente ahí tampoco se logra controlar bien el dolor, pues bueno, ahí sí ya acercarse a especialistas en la rama del dolor, ¿no? Cuando el dolor se empieza a cronificar. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta también Josefina que cómo se puede medir el umbral del dolor de una persona. Bueno, como mencioné en la plática, realmente que haya un estudio, que digamos, no sé, una resonancia, una tomografía para medir lo que es el dolor, realmente no hay. Hay estudios fisiológicos, sí, hay muchos artículos, mucha bibliografía en la cuales meten a una persona a hacerles unos estudios muy específicos, muy especializados, en las cuales se ve la corteza de la persona cuando manifiestan el dolor, ¿no? Es así como sabemos que parte del cerebro, del sistema nervioso central, participa en lo que es la percepción del dolor, ¿no? Pero no son estudios como para hacerse de una manera habitual, ¿no? Para saber si realmente sí tiene o no tiene dolor, no. Realmente no. ¿Qué es lo que se hace aquí o qué es lo importante en todo esto? Interrogar bien la persona, saber qué es lo que inició el dolor, si fue un accidente, si es una enfermedad, si tiene alguna patología ahí de fondo. Primero buscar la causa. Y una vez si se identifica la enfermedad que está ocasionando el dolor, pues ahí es cuando ya se ofrecen las alternativas, ¿no? Pero así, un estudio que haya que pidamos una resonancia para identificar dolor, realmente no es algo que esté en la práctica así, habitual. Claro, es como que muy individualizado y cada quien tiene un umbral muy diferente. Así es, así es. Muy bien. Doctor, nos pregunta Yolanda Gómez, ¿cuál es el analgésico que, pues, en este caso, sabemos que no podemos dar consultas por este medio, pero bueno, es una situación que he presentado también frecuentemente con algunos pacientes post-COVID que presentan dolor lumbar posterior al COVID. ¿Alguna recomendación, doctor, para estos pacientes que tienen dolor posterior al COVID? Sí, bueno, básicamente el dolor de espalda, lumbar, vamos a decirlo así, que presentan posterior a eso, básicamente no es propiamente que el virus haya hecho algo allá en la columna o que haya hecho un defecto. No, básicamente es por el tiempo el prolongado en que están en hospitalización, están en reposo, están sin movimiento. Es cierta posición en las cuales a veces ni siquiera están acostados, están sentados, ¿no? Dependiendo de lo intenso que tengan en COVID. ¿Y qué pasa ahí? Se agrega lo que es una contractura muscular importante. Entonces hay un espasmo muscular, puede ser generalizado desde lo que es la columna cervical hasta el nivel lumbar, ¿sí? Aquí, cuando es esto, pues realmente aquí se aplica lo que es la analgesia multimodal. Se deja un relajante muscular, se deja, si es el dolor moderado o severo, se puede dejar un opioide débil, puede ser tramadol, puede ser codeína, el Leptus CD que viene combinado con diclofenaco, que es muy buen analgésico cuando se tiene una contractura muscular. Ese tipo de analgésico, un relajante muscular y obviamente terapia local, ¿no? Puede ser rehabilitación en casa, física, con TENS, calor local, etcétera, ¿no? Pero básicamente es por el periodo prolongado de inactividad que tiene la persona, no propiamente porque el virus haya hecho algo allá, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Por aquí nos están preguntando, doctor, si nos puede explicar la diferencia entre un médico especialista del dolor, en este caso el algólogo, y un médico paliativista. Bien. Bueno. La diferencia básicamente radica de esto. Esto ya viene de unos años, ¿no? 10 años para aquí. Realmente el algólogo, depende también mucho de las escuelas, ¿no? Últimamente han cambiado. Vamos a ver unos años para atrás, todos los especialistas de dolor, depende del sitio donde se preparan, salían como algólogos paliativistas, veían pacientes con cáncer. Inicialmente, pues eran los que se encargaban de las pautas de lo que es el dolor. Pero conforme pasando el tiempo, también se encargaban la parte de los paliativos. Porque hablando de cuidados paliativos, el cuidado paliativo no solamente es el algólogo o el paliativista, no, es un equipo en el cual hay un psicólogo, hay una trabajadora social, es un equipo que se encarga de esa parte de dar el tratamiento integral, ¿no? El psicológico del paciente y del familiar.
el algólogo, inicialmente el algólogo que estaba ahí, ¿no? La parte médica, ¿no? De tratar los síntomas, puede ser dolor, náusea, vómito, astenia, dinamia, etcétera. Conforme fue evolucionando esto, obviamente, como todas las partes de la medicina, se trató de especializar, digo, fue una estrategia que se hizo en México, bueno, se tomó de otras partes del mundo, en las cuales se fueron capacitando a médicos de primer contacto. Empezaron con médicos generales, ya no tanto especialistas en anestesiología, sino se empezó a involucrar a más gente, internistas, etcétera, por la demanda que había del problema de vamos a decir, la pandemia del cáncer, que ya tiene muchos años que está descontrolada en todo el mundo, y los expertos, vamos a decirlos, en dolor eran muy escasos. Entonces se empezó a capacitar el tipo de estas personas, estos médicos, para que se metieran o ayudaran en la parte del control de los cuidados paliativos en el paciente, ¿no? Pero realmente ahorita, digo, la única escuela que prepara médicos paliativistas y aparte algólogos y que intervencionistas, que yo recuerdo ahorita son dos, el Instituto Nacional de Cancerología en México y el otro es el Instituto Paliat, aquí en Guadalajara. Son los únicos que han así como que dividido, ¿no? Hay personas nada más para paliativos y otros de algólogos, pero en general, el algólogo, vamos a decirlo así, pues el algólogo se encarga también de los cuidados paliativos, ¿no? La parte Claro. del dolor. Y el paliativista, vamos a decirlo así, técnicamente, específicamente, lo que oferta o lo que puede ofrecer, pues es en consulta, farmacológico, hasta ahí. Ya más allá de otras cosas, pues no, ahí sí ya tienen que recurrir al alcohólogo. Así es. Sí, el objetivo en común pues es la calidad de vida del paciente, tanto el que tiene dolor como el paciente que tiene alguna enfermedad terminal en este caso. Pues es el objetivo primordial. Doctor, nos está preguntando Norma, ¿qué diferencia hay entre un bloqueo y un procedimiento de intervencionismo como los que mencionó? Bien, bueno, vamos a hablar de tecnicismo. No, habitualmente lo que es bloqueo se le llama es como sinónimo o de lo que es una infiltración, ¿va? Bloqueo es inyectar una sustancia que corte la propagación del estímulo nervioso, ¿no? Del potencial de acción, ¿no? Sustancia ahí va, pum, lo interrumpe. Eso es un bloqueo, una infiltración, ¿no? En esta clase de procedimientos, muchos de los que mencioné, igual, vamos a decirlo técnicamente, se bloquea esa transmisión del dolor, más sin embargo, en algunos lo que se hace es quemar la vía del dolor, ¿no? Vamos, que es muy distinto cuando hacemos una especie de bloqueo, que habitualmente lo que se usa ya es anestésico local. Tiene una vida media muy corta, unos días, o a veces se combinan los anestésicos con esteroides, con otros medicamentos inflamatorios y tiene una duración un poquito más larga, pero realmente es algo temporal. Normalmente los bloqueos periféricos así les llamamos diagnóstico-terapéuticos, ¿no? Identificamos que sí va a mejorar con ese tipo de procedimiento y después se usa algo ya más definitivo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, por aquí tiene felicitaciones también, doctor, pacientes que lo están siguiendo de la consulta externa. La señora Cristela Alicia dice, solo reconocer el trabajo que realiza el doctor Cano, mi gratitud y la de mi familia. Saludos de mi mamá, Alicia Infante. Muchas gracias. Doctor, pues un tema muy interesante, el manejo del dolor, pues es un tema grande, es un tema complejo hasta cierto punto, y justamente tenemos muchas preguntas relacionadas a diferentes tipos de dolores, pero más enfocado me gustaría, doctor, si nos diera sus datos generales de dónde lo pueden localizar para alguna cita, algún seguimiento específicamente para los padecimientos que tienen nuestros asistentes o que tienen algún familiar con alguna molestia, pues ¿dónde lo podemos localizar, doctor? Bien, pues yo formo parte del staff de acá de la América Campestre. Mi consultorio lo tengo aquí en la Torre 2 de especialidades, en el consultorio número 303. Pues básicamente estoy allá de lunes a sábado, lunes a viernes en las tardes y el sábados toda la mañana, entonces pues prácticamente de lunes a sábado. Pues obviamente ya una vez, digo, lo que es en la parte del dolor, pues el contacto ahorita con el COVID, inclusive ya muchas de las consultas pues es por teléfono, ¿no? Eso es algo también bien importante, ¿no? Pero ahí es donde no me pueden localizar, no sé, y decía el teléfono, ¿sí?
Si lo tiene, doctor, y si no, con todo gusto lo subimos ya posteriormente aquí a la página. Bueno, el número del consultorio es el 477-328-5898. Excelente, doctor. Ahí en la Torre 2, consultorio 303 de la Médica Campestre. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, un gusto contar con su participación. Un tema muy interesante. Y a nombre de la Dirección Médica del Hospital Médica Campestre, le vamos a hacer llegar el presente diploma reconocimiento por su valiosa participación en el tema del día de hoy. Y pues bueno, muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias a ustedes y a todos los que estuvieron pendientes. Gracias. También quiero comentarles que estamos justamente presentando la revista Salud y Felicidad. Vamos en la edición número 46 de la misma, donde podrán encontrar así como algunos otros temas que hemos desarrollado en los últimos webinars. Pueden descargarla, pueden compartirla. Recuerden que en la parte superior del lado derecho se encuentra el apartado de folletos, donde pueden descargar la presentación que el doctor amablemente nos compartió, e incluso también pueden descargar la revista Salud y Felicidad. Entonces, pues están invitados para compartirla, revisarla, y pues bueno, aquí estamos al pendiente de ella. También quiero invitarlos la próxima semana. Tenemos un tema muy interesante. Vamos a salirnos un poquito del contexto médico para dar una plática muy especial sobre las 5 tendencias de comportamiento humano en la salud y en la medicina. Tendremos 2 grandes ponentes, los cuales esperamos la próxima semana. Es un tema de mucho interés y pues justamente queremos contar con su participación. Y a nombre del Hospital Médica Campestre, pues quiero agradecer su participación el día de hoy, su confianza y sobre todo, pues su asistencia en esta serie de webinar que cada 8 días se presenta por esta página de internet y justamente seguir con la confianza que hasta el momento nos han tenido. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches. Les envío un caluroso abrazo y por favor, síganse cuidando. Gracias, Pablo. Gracias, doctor.